Bienvenido a otra edición más del podcast de Hit Consulting. Ahora que estás escuchando el podcast, te cuento que ya estás marcando la diferencia, ya que el objetivo principal de este podcast es la transmisión del conocimiento. Ahora te voy a dejar disfrutar del mismo, pero te pido solamente una cosa. En el caso de que te haya parecido interesante, te pido que compartas con tus amigos, porque así todos juntos promoveremos la cultura del conocimiento. Muchas gracias por escuchar. ¿De qué año son ustedes? Segundo, muy bien. Bueno, yo soy Edward Armas, fui agente fiscal penal durante un tiempo y soy egresado a la promoción 92 de la Facultad de Derecho 1. Estamos haciendo acá con el compañero de JP Consulting, que es una consultora multidisciplinaria, abriendo un espacio en lo que refiere específicamente al aspecto del desarrollo de los cursos de Derecho específicamente, ¿verdad? Y en particular nosotros tenemos 6 módulos hoy que tienen que ver con esos temas específicos que hacen al alumno y hacen al profesional del derecho, ¿verdad? Muy cortito, muy breve, voy a referenciarles cuáles son aquellos puntos que queremos traer a colación con ustedes. Primero, decidimos encarar desde 6 puntos de vista específicos a los compañeros, alumnos y profesionales del derecho, aspectos que tienen que ver con la redacción jurídica, la argumentación jurídica. Después vamos a pasar a la parte práctica, que tiene que ver con los accidentes de tránsito, con la violencia doméstica, con los juicios ejecutivos y con los hechos punibles contra el patrimonio, estafa, protección, lesión de confianza. ¿Por qué estos? Porque estos 3 últimos elementos son el enfoque profesional más asiduo hoy en día en Paraguay. Es decir, cuando ustedes están en su estudio jurídico, cuando están en su casa, normalmente de 10 casos, 7 tienen que ver con estos 3 aspectos. Estos 3 aspectos tienen muchos elementos coadyuvantes, ¿no? Medidas cautelares, prisión preventiva, pedidos de informe, tiene que ver con, por ejemplo, exclusión del hogar, tiene que ver con daños y perjuicios, demanda de daños y perjuicios. Entonces, normalmente de común, hoy en día me refiero justamente a 5 años de esta parte. Estadísticamente estos 3 aspectos son los que centran el trabajo profesional. Ustedes como alumnos de Derecho muy probablemente va a suceder que viene el vecino, el pariente, etcétera, y al saber que usted es alumno de Derecho, normalmente le hace su pregunta, ¿verdad? Vos sabés que usted es un conocido, ¿qué? ¿Verdad? Muy probablemente el problema no tiene él mismo o ella misma, pero dice, tengo un conocido que se peleó con su marido o se peleó con su señora, o estaba estacionado y vino alguien le chocó, o le dio un cheque a alguien y no puede cobrar, etc. Esos son los casos que más corrientemente ocurren. Y el alumno de Derecho, ustedes, normalmente le van a ir, entre comillas, practicando durante su etapa de alumnado. Ustedes tienen 6 años, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes tienen la oportunidad de 4 años, ustedes están en segundo, 4 años más seguir practicando, es decir, escuchando, analizando, proponiendo cosas, etc. En este nuestro primer enfoque de redacción jurídica, vamos a darles herramientas para que ustedes puedan eventualmente presentar escritos, solicitar informes, y también vamos a darles las herramientas básicas para que ustedes ejerzan mejor el sistema comunicacional de la manera de presentar el caso, de la manera en que usted va a tener que tener ese primer contacto con el cliente, ¿verdad? Salvo que usted me diga, no, yo quiero ser abogado porque me gustan las leyes, quiero escribir y me gusta la mar en coche y la filosofía y etc. Bueno, entonces sacamos ese punto. Pero si usted va a ejercer la profesión, va a tener que enfrentar el primer escollo, el cliente. Ese es su primer escollo. Porque muchas veces usted al cliente tiene que convencer. O al revés. Usted tiene que entender lo que el cliente quiere y va a tener que procesar lo que le conviene. Muchas veces dice el cliente, yo quiero que hagamos esto. Usted se da cuenta que eso no va a corresponder, no va a correr, no va a perder, etc. Entonces usted tiene que primero, el aspecto comunicacional va a tener que filtrar con el cliente. Posteriormente está ante el órgano jurisdiccional, el juez, el fiscal, el defensor, y después está ante la sociedad, ¿verdad? Porque hoy en día, más que nunca, la sociedad es un elemento fundamental en lo que respecta al resultado del proceso, por la presión, por el que dirán, porque son cuestiones extrajudiciales, pero que tienen que ver con el proceso, tienen mucha fuerza.
El segundo enfoque tiene que ver con violencia doméstica e intrafamiliar. Este tema tiene dividido el público, ¿verdad? No quiero decir limpia hacerlo, pero bueno, porque vamos a entrar quién es mejor, quién tiene más copa y más público, etc. Pero el punto es tiene dividido, ¿por qué? Porque estamos entre varón y mujer, por un lado. Tenemos que recordar que la violencia intrafamiliar en realidad nace como una ley de protección de género, realmente, ¿no? Cuando decimos violencia familiar, pero usted ve el texto, ve las implicadas, los implicados, y normalmente es así, un 92% de las víctimas son mujeres, y todo lo que viene consigo. Pero eso tiene mucha implicancia. Nosotros en el enfoque de violencia familiar, doméstica e intrafamiliar, vamos a dar aspectos de derecho civil, aspectos de derecho penal, aspectos de índole psicológica, vamos a traer una psicóloga y nos va a dar la pauta para que usted detecte las características de una persona violenta, si es tratable, no es tratable, etc. Y vamos a dar la parte práctica. Si una persona, un varón denunciado por violencia doméstica por la mujer, normalmente va a ser privado de su libertad, ¿qué se puede presentar? ¿Qué no se puede presentar? ¿Qué sirve y qué no sirve? Esa historia antes, ustedes son muy jóvenes, pero antes famoso era la mujer hacía la denuncia. Digo la mujer porque hablo del 92%, ¿verdad? La mujer hacía la denuncia y después para arreglar el tema decía retirar nomás mi denuncia, no existe más. Pero también es muy complicado, si usted ve la ley, es muy, entre comillas, simplista, ¿no? Pero simplista en sentido negativo. Le dice hay que ejercer la violencia, pero bueno, ¿pero qué es violencia? En el contexto de la aplicación de hoy, violencia es que usted hable fuerte a una persona, porque ella le afecta psicológicamente, para ambos, le afecta psicológicamente. Y entonces empezamos con los desmadres, ¿verdad? Los excesos. Entonces, ese tipo de cosas vamos a ver también, porque recuerden, ustedes van a ser abogados, acusadores y defensores. Es decir, usted va a estar a lo mejor del lado de la mujer o del lado del varón, no por el género, sino por las características que normalmente uno ocupa en ese proceso, ¿no? Víctima y victimario, en teoría. Entonces usted tiene que estar en ambas posiciones. Se van a dar cuenta que el abogado y la abogada siempre tienen que tener esa capacidad, esa virtualidad de poder ver con el izquierdo y con el derecho de acuerdo al interés del cliente, ¿verdad? Bueno, eso vamos a ver en el segundo enfoque, es decir, en un segundo módulo. El tercer módulo que tenemos son independientes, estoy diciendo nomás para que tengamos una idea. El tercer módulo son los hechos antijurídicos en tránsito terrestre, muy corrientemente llamados accidentes de tránsito, ¿verdad? Ustedes todos los días vemos en la televisión muerte de motociclistas, exceso de velocidad, alcohol, etc. Los accidentes de tránsito, o mejor dicho, los hechos antijurídicos en circunstancias de tráfico, ocupan hoy en día, señores, imagínense ustedes, tenemos un promedio de más o menos 4.3 personas victimizadas por día. Eso no quiere decir muerte, quiere decir lesiones graves, leves, etc., ¿verdad? Bueno, la misma cosa, nuestro sistema es encarar en 4 clases este módulo también. Circunstancias civiles, daño y perjuicio, responsabilidad propia por hecho ajeno, cuantía de la indemnización. Aspectos penales, hechos punibles en accidentes de tránsito mal llamados, ¿verdad? Circunstancias de tráfico, exposición a peligro, etc. Circunstancias administrativas, tiene que ver con la ley de seguridad vial hoy vigente y en virtud de la cual hace poco la Corte Suprema de Justicia sacó una resolución de inconstitucionalidad que salió por los diarios, donde dijo, o donde la prensa puso, entre comillas, muy entrecomillado, que ya no es, entre comillas, delito conducir ebrio. Y no es tan así, ¿no? Eso es lo que dijo la Corte. Pero tiene que ver con el tercer aspecto de derecho administrativo, de por qué la ley se redactó mal. ¿Me iba a decir algo? ¿Perdón? Sí, muy bien. La ley pues hace la división, eso vamos a hacer el estudio en ese momento, hace la división de faltas leves, graves y gravísimas. Como la ley modificó el Código Penal hace referencia a la exposición a peligro y dice que será considerado parte del tipo penal las faltas gravísimas determinadas en la ley. Pero la falta gravísima no determina el quantum máximo, ¿no?
Entonces, una mala redacción de la ley. Entonces, la Corte expuso y no dijo que no es delito. Lo que dice es que en la manera que está redactada la ley no es dable perseguir en ese contexto. Lo que hay que hacer es corregir la ley. Bueno, eso vamos a estudiar en el tercer aspecto, la tercera clase de Derecho Administrativo. Y va a haber una cuarta que tiene que ver con los aspectos prácticos, cómo calcular la indemnización, cuáles son las salidas más rápidas que sean en los casos, por ejemplo, de cohesión a peligro, que eran las salidas alternativas, me refiero a suspensión condicional del procedimiento abreviado, puede ir preso o no, usted debe pedir cárcel o no, etc. Eso vamos a ver en la cuarta clase de lo que tiene que ver con el enfoque tercero, módulo tercero de hechos antijurídicos en circunstancias de tráfico, accidentes de tránsito, ¿verdad? Que nosotros encaramos en este libro, pero que ya está agotado. Tenemos que hacer una edición actualizada. El cuarto enfoque, que es un enfoque que estamos haciendo de este año, tiene que ver con la argumentación jurídica. Es importantísimo que el abogado o la abogada tenga la capacidad de fundar, no solamente desde el punto de vista normativo, porque es fácil la ley, o sea, muchas veces me dicen, la gente que es neófita del tema jurídico, le suele decir, y vos, ve un libro, ¿no? Un código, por así, código civil así gordote, y dice, y vos sabés todo lo que está en el código. Y no hace falta saber, lo que vos tenés que saber es cómo aplicar e interpretar lo que está en el código. Porque usted sale afuera, el panchero de la esquina, si tiene el código puede leer, cualquiera puede leer el código. O si tiene una memoria prodigiosa, hasta podría saberlo, aprendérselo de memoria. Ese no es el punto. El abogado o abogada, hombre o mujer de derecho, lo que tiene que tener es la capacidad de dar una argumentación jurídica que eventualmente logre adherir a quien debe resolver, el juez, a su posición. ¿Verdad? Bueno, y básicamente eso tiene que ver también con la posibilidad de interpretar las normas, ¿cierto? También la posibilidad de aplicar la jurisprudencia, que es la manera en que los jueces interpretan la norma. Tiene que tener la capacidad también de la elocuencia, es decir, la posibilidad que usted pueda crear convicción, y repito otra vez esto, en su cliente primero, ¿verdad? Y eventualmente con la contraparte que va usted a encontrar una audiencia civil o una audiencia penal. Recuerden que hoy en día la oralidad es la regla. Hay un anteproyecto de ley por el cual eventualmente serán orales la mayoría de las audiencias civiles, tipo como se ve, es bueno que ustedes tengan esta sala, tipo como se ve en la televisión, ¿verdad? Todavía hay un problema de infraestructura, no tenemos la suficiente infraestructura, pero en algún momento se va a llegar. Hoy se está llegando a lo que es la implementación del sistema internáutico o informático para la presentación de escritos, control, etcétera, etcétera, y se va a llegar a la oralidad. En ese aspecto va a ser muy importante la capacidad de la argumentación específica, clara y contundente, que no es esa argumentación emotiva que vemos en la televisión, porque el sistema angloamericano es diferente al sistema continental europeo del cual nosotros derivamos, al latino, vamos a decirlo así, ¿no? Porque el sistema angloamericano usted debe convencer emocionalmente al público. ¿Pero cuál es el público? El público que está en el jurado, porque ese jurado es representante del público, ¿verdad? Acá usted debe convencer al juez, acá no está la mesa, no estaba bien, a los jueces, al juez unipersonal en un tribunal de sentencia unipersonal en los delitos de acción penal privada, o a un tribunal de 3 miembros en el delito de acción penal pública. A eso tiene que convencer. Y ellos, vamos a ser francos y hacer una crítica, porque yo estuve dentro del sistema que conozco, ellos tienen una visión medio cuadradita, ¿no? Entonces es importante a veces que usted tenga si usted es inteligente, de un enfoque que usted pueda tratar de revertir esa situación y adherir, digo nuevamente, adherir al tribunal a su posición. Usted está acá en la defensa o está en la acusación, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con la argumentación jurídica. Argumentar no es engañar, no es hablar o escribir bien, no es hacer lo necesario para ganar un caso, no es solo convencer. Es todo eso y más, en realidad, ¿verdad? Pero les vamos a dar nosotros las pautas. Principalmente vamos a hacer un enfoque en base a la... Ustedes dieron introducción al derecho, ¿no? Perfecto. Y ahí dieron hermenéutica jurídica, o sea, interpretación jurídica de las normas y todo eso. Interpretación literal, interpretación sistémica, esas cosas. Bueno, eso vamos a dar también, porque constantemente los jueces están haciendo eso. Nosotros, en este material, estos son algunos libros que yo había publicado, traje nomás para mostrar, para hacer la presentación. Como estoy haciendo la cortita, nomás me pasé nomás el currículum y
En este libro de interpretación jurisprudencial hemos justamente expuesto qué se debe considerar al momento de apelar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué un tribunal resolvió bien? ¿Por qué resolvió mal? ¿Cómo interpretó? Etcétera. Bueno, entonces nuestro cuarto enfoque, que tiene que ver con el módulo de argumentación jurídica, la misma cosa, vamos a dividir en 4 partes, ¿no? Una vez por semana. ¿Están siguiendo? Porfa que pregunten lo que quieran, no hay problema. Estoy haciendo el colegio la corta nomás porque... En el quinto vamos a hablar de los juicios ejecutivos. ¿Saben ustedes, escucharon lo que son los juicios ejecutivos, no? Como su nombre lo indica, son aquellos juicios tendientes a ejecutar, quiere decir hacer efectivo una obligación, hacer efectiva, perdón, o hacer en efectivo una obligación, ¿verdad? Los juicios ejecutivos más comunes son aquellos derivados de las obligaciones quirografarias. Quirografarias, quirites quiere decir tinta, escritura, firma, ¿no? Aquellas obligaciones en documentos firmados. Clásico, el pagaré o los cheques. Pero hay otros juicios ejecutivos que tienen que ver con las hipotecas, las prendas, la ejecución de sentencia. Por ejemplo, asistencia alimenticia. Tiene una resolución judicial. Esa resolución judicial es un instrumento ejecutivo. Con eso usted puede eventualmente exigir la efectivización, ¿verdad? Eso vamos también a tocar en un módulo que tiene que ver con los juicios ejecutivos. ¿Por qué? Porque el juicio ejecutivo básicamente hace al trabajo ordinario y corriente del profesional abogado. Constantemente ustedes van a tener clientes que tienen que ver con la intención de cobrar, ¿verdad? Eso también vamos a tratar en un quinto módulo. Y el módulo 6 tiene que ver con los hechos punibles contra el patrimonio, muy corrientes hoy en día: estafa, presión de confianza, apropiación, conducta conducente a la quiebra y demás tipos penales que tienen que ver con la intención dolosa de perjudicar a otro en su patrimonio. Usted ya dio la parte de dolo y culpa. Todavía derecho penal, pero no importa, está bien. Básicamente el dolo quiere decir conocer y querer el resultado de la conducta disvaliosa. Usted conoce lo que está haciendo, sabe cuál va a ser el resultado, conoce que ese resultado es valioso, es decir, tiene un valor negativo, atenta a nuestro bien jurídico, pero quiere eso. Eso es dolo. La culpa básicamente tiene que ver con la conducta negligente o por impericia o por incapacidad, que aunque no se quiere, no tiene todo este proceso de conocer y querer, de todas maneras causa daño o causa perjuicio, ¿verdad? Ese es el famoso, como decía el Chavo, el sin querer querido. Entonces eso es la culpa. Nosotros vamos a ver de qué manera en los delitos contra el patrimonio, hoy muy difundidos, inclusive cuestiones que son de orden civil, pagaré, pueden ser también perseguidos como un delito. No por ser pagaré, sino por la conducta de las personas que firmó. Por ejemplo, el cheque. El cheque cuenta cancelada. Antes decía, usted tiene un cheque cuenta cancelada, cárcel, estafa. Hoy en día no es así. Usted se va a presentar a la fiscalía un cheque cuenta cancelada y le dice, pero espera un ratito, cuenta cancelada. El que denuncia dice que le engañaron porque pensó que tenía plata y le dio un cheque, que pensó que tenía dinero y por eso le estafó. Porque la estafa quiere decir el engaño utilizado para obtener un resultado disvalioso en lo que tiene que ver con la afectación del patrimonio, ¿verdad? Y le dice el fiscal o al asistente, sí, pero usted tiene que probar que este cheque cuenta cancelada se dio en un trance, en un relacionamiento y que se utilizó para engañar. Cambia ya ahora, ya no es tan sencillo como antes. Le doy un ejemplo nomás de cuáles son los recovecos que eventualmente suceden. Lesión de confianza y apropiación constantemente ocurre. Usted le entrega algo a alguien pensando que le va a devolver y no le devuelve. Usted seguramente tiene una sociedad, pero usted tiene una actividad con otra persona, ¿verdad? Voy a cambiar, sí, mismo en el caso de, por ejemplo, esposo y esposa. El esposo normalmente antes era quien administraba los bienes, y la esposa no. ¿Qué pasa cuando el esposo, administrando los bienes, cuantiosos bienes, comienza a dilapidar y la esposa no lo sabe? Se llega a la disolución conyugal y resulta que no hay bienes que repartir. ¿Por qué? Porque el esposo dilapidó todo, o dilapidó, vendió, regaló, lo que usted quiera. Hay una lesión de confianza, porque la ley dice que una persona que está obligada a precautelar los intereses de otro no lo hace en perjuicio de aquel, está obligada también eventualmente a resarcir o a
sufrir la pena correspondiente de hasta 5 años. Se dan cuenta cómo hay cuestiones que vamos a poder analizar. Bueno, eso viene en otro módulo, en el módulo C. Ahora mismo nosotros vamos a iniciar, acá los compañeros son quienes manejan ese aspecto. Ahora mismo nosotros vamos a iniciar 2 módulos que tienen que ver con redacción jurídica, que es el primer módulo de apertura, de cómo debemos comunicarnos. Jurídicamente siempre estamos hablando de cómo debemos presentar los escritos, de cómo hablar y tratar con el cliente. Y el otro módulo, el módulo práctico muy de ping-pong con la gente, es de accidentes de tránsito. Esos son los dos que ahora mismo vamos a empezar dentro de poco. Luego iremos a argumentación jurídica y los demás módulos de acuerdo un poquito al interés y el reclamo de la gente. Bueno, esa es más o menos la presentación que hacemos. No lo hice, yo soy Edward Armas, ¿verdad? Así que, como les dije, soy egresado a la promoción 92. Alguna experiencia ya tengo en algunas cosas, es lo que vamos a hacer es compartir con ustedes y por sobre todo entregarles una herramienta para que ustedes puedan utilizarla. Y es importante entender lo siguiente: ustedes son alumnos, pero es muy importante el hecho de que ustedes vayan tomando conocimiento directo a través de charlas, cursos, seminarios. ¿Por qué? Porque está comprobado, antes se ponía el ejemplo de los libros, está comprobado que 5 horas de lectura equivalían a 20 minutos de una charla. ¿Por qué? Porque en la charla usted da el mensaje directo y concreto, resume el conocimiento y normalmente ese conocimiento usted se lo graba, lo aprende, dice, ¿no? Aprender quiere decir tomar, agarrar y hacer lo propio, y entonces eso se fija. Por ejemplo, usted tiene un caso de una persona preguntarle: me pasó esto, yo recuerdo que dijo el expositor, el profesor, el compañero, o lo visto ahí, que tal cosa corresponde en tal caso. ¿Me entienden? Entonces esto es muy importante. Yo lo aprendí eso también en la facultad y en la Católica. Yo les cuento allá por 1989-90 venía a hacer curso acá, estando en la Nacional. La Nacional antes queda aquí a 3-4 cuadras, ¿no? Aquí cerquita no. Pues yo entré en el 87, ustedes nacieron, obvio. Terminé en el 92 acá cerca y tomaba cursos durante, así también siendo estudiante. Entonces eso le da mucho training para que cuando usted egrese, ya egrese bien fogueado, no tenga que hacer, igual lo hará, ¿verdad? Pero seguramente menos, todo ese proceso de inserción laboral y profesional que lleva su tiempo. 2-3 años, señores, y hay que morderse y hay que perder juicio. El que dice que el abogado bueno no pierde mentiras, tiene que perder juicio, va a perder clientes, o sea, eso es parte del proceso, ¿verdad? Pero si ustedes comienzan a enfocarse en su propia formación durante ese lapso de tiempo, entonces van a llegar ya bien avanzados. Bueno, básicamente, disculpen la rapidez porque no quiero hacerles perder tiempo también. Acá los compañeros van a estar, seguramente van a dar unos materiales y creo que con el representante del museo. Entonces, con el representante van a poder explicar mejor y las partes administrativas van a quedar a cargo de ellos. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias. Ese es más o menos el englobe de la presentación.